Estás escuchando Punto de Órbita, una vuelta por la cultura. Lo que gira se escucha. Todo lo que nos mantiene en movimiento, la música, el teatro, la literatura, el cine. No importa de dónde venís, si girás, nos encontrás. Esto es Punto de Órbita. Acá, en Uniradio. ¿Dónde más? Bienvenidos y bienvenidas. Hoy martes 28 de julio a un nuevo programa de Punto de Órbita, el espacio cultural de Uniradio. Yo soy Lucía Acuña y también estoy acompañada para iniciar el programa de hoy por Sheila y Carolina. ¿Cómo están? Muy bien, la verdad, a pesar del clima de Silent Hill que hay afuera, un poquito... Sí. La humedad. Hoy veo que te evitaste los apellidos de las dos directamente para no decir el mío, ¿puede ser? Estamos en buenos términos. Estamos en todos buenos amigos, términos. todos amigas. No hay que decirnos nombres, apellidos, muy formales. Bueno, Sí. ¿querés contarnos, Lu, qué va a haber en el primer bloque? Les cuento que hay en el primer bloque, porque les anunciamos en redes hace un poquito nada más, que estrenamos columna hoy. Estrenamos una nueva columna. Vamos ya a empezar el programa en el primer bloque con este nuevo segmento, que estará a cargo de Emilia Medina. Ella ya estaba acá por Punto de Órbita. Ella es gestora cultural y docente de la Universidad de la República. Y en este caso, la columna, que tiene nombre, ya tiene nombre, se llama La Ordinaria. Es un espacio para hablar de la cultura que no siempre está en los museos, no es la que aparece como más patentada, si quiero, está más bien vista, por así decirlo, sino que es la que aparece ahí escondida en una canción, en una cancha, en un meme, en una protesta, en un video de TikTok que vemos por redes sociales, como la cultura un poco más oculta. ¿Dónde poder encontrar la cultura que no sea en donde ya conocemos? Exacto. Me encanta. Y bueno, ella ya nos contará un poquito más, pero les voy adelantando que el nombre es un guiño a un texto de Raymond Williams, donde él dice que la cultura es algo ordinario, justamente, que está en el día a día, que está en las actividades que hacemos todo el tiempo. Así que bueno, en este panorama la cultura no es solo las bellas artes, sino también todo esto que ya estuvimos mencionando y todo lo que Emilia va a ir contando a lo largo de los diferentes momentos que va a tener acá en el programa de acá a fin de año. Perfecto. Esta primera entrega se llama Vi Luz y Entré, trayectorias laborales de técnicos en iluminación en el campo cultural y artístico uruguayo. Me gusta. Así que Me gusta cómo suena. En el segundo bloque, ¿qué tenemos? En el segundo bloque, tenemos, hablando de columnas, tenemos otra vez a Rosy, que es nuestra hermana de casa, ya al principio, ya digamos. La cinéfila de confianza. Bueno, mira que ese título también es mío, así que ojo. Pero bueno, y ahora con fuera de guión vamos a estar hablando de series buenas que fueron canceladas, cosa que creo que a todos nos ha afectado en algún momento de decir esta serie me gustaba y la sacaron. Y la dan de baja. Cosa que la verdad da mucha rabia muchas veces porque cancelan, casi siempre cancelan cosas buenas y las cosas malas siguen. Las dejan. Las dejan con 10 que siga el consumismo. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? ¿Y en el último bloque tenemos, en septiembre se va a realizar la próxima edición de la Semana de la Arquitectura 2026, lo que viene siendo el SARC 2026, un evento que busca acercar la arquitectura a la ciudadanía y generar espacios de difusión, intercambio y reflexión sobre la producción arquitectónica contemporánea en Uruguay. Para esto vamos a recibir a Alberto Leira, presidente de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay. Así que una jornada cargadita. Y bueno, no tenemos canción para iniciar el programa de hoy porque queremos ir rapidito con los contenidos, pero sí tenemos saludos que repartir. Obvio. Acá está en cámaras está Luciano, Diego en controles y Ana Clarita en redes. Les mandamos un saludo y nos vamos a la tanda antes de empezar el primer bloque. Seguinos en redes, Instagram, @punto de órbita, TikTok, @punto de órbita. Ya estamos en una entrada y corrida del estudio. Estamos acá con Emilia Medina. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Un placer estar acá con ustedes, chicas. Me gustó ese comienzo 100% femenino en la mesa. Sí, Oye, seguimos. Gear Power. Seguimos total. así.
Y vamos a seguir también con columnas todas con chicas. Emilia, contanos, capaz para nosotros intentamos al menos introducir un poquito este nuevo espacio, pero ¿de qué va a ir bien La Ordinaria? Bien, bueno, no es la primera vez que estoy en este espacio, o sea, en Punto de Órbita, haciendo una columna. Y bueno, surgió la idea de como tener como más frecuencia en el programa con este formato de columnas, que yo venía bastante espaciadamente, se dice, ¿no? Creo, o inventé una palabra. Y dijimos, bueno, vamos a hacerlo con más frecuencia, pero yo digo, y vos me proponías, Lu, si va a tener una frecuencia quincenal, o después lo veremos, tiene que tener un título, no sé, una canción, como una... La enmarca un poquito más. Una temática más una cerrada. temática más. Y bueno, pensé que siempre les estaba trayendo como problemáticas del ámbito de la cultura contemporánea, o sea, problemas que pasan en el campo. Y claro, me pasaba, yo tengo una formación en gestión cultural y soy investigadora de la cultura. Y dije, bueno, ¿cómo pienso un título o una noción que capture esa idea de las columnas en cultura? Y pensé en un texto de Raymond Williams que se llama La cultura es ordinaria y la cultura es de todos. Que bueno, un poco en ese texto él es un investigador inglés que viene de una zona rural. Y pasa a estudiar como en las grandes ciudades y universidades de Inglaterra. Ustedes lo conocen, lo deben haber trabajado en la... De nombre de lo hecho, conozco. Es sí. parte de la teoría de la comunicación. Que vamos a ver. Mira, sí. O sea, es un De los autor estudios que... culturales. Estudios culturales. Estudios ¿verdad? culturales, ahí va, es de las áreas de los estudios culturales, él tiene mucho, es un materialista, y bueno, pero no deja de ser una persona que era rural y que empieza a investigar y ser investigador en las grandes universidades. Y se encuentra con el gran problema de qué cultura es la verídica. Claro. O sea, En ese choque. En Un ese debate. choque cultural. O sea, venir de una familia rural a de repente estar tomando el té a las 5 de la tarde. Estoy siendo como muy esquemática y bajando... Pero sí, todo como el orden también de las universidades y todo como relacionarse con otra gente que también venía con otra formación y otras Exacto, cosas. son familias con mucho renombre, de muchas generaciones estando en la universidad investigando, mucha noción con lo que se llama las bellas artes, la ópera, como lenguajes como lo que se denominarían muy cultos. Y él en este texto es que dice, pero en realidad yo el ómnibus que me tomo, la cultura agraria, todo eso también es cultura, no solo las bellas artes. Y él dice, bueno, la cultura es algo ordinario, está en este vaso, en la forma en la que hablamos. Entonces él pasa a hablar no tanto de una cultura, sino de culturas. También lo podríamos ver desde una perspectiva antropológica, que se piensa, ¿no?, que hay varias culturas. Y él es esto, viene de una escuela de estudios culturales que se va a pensar, bueno, ¿dónde podemos encontrar la cultura? Y a mí me pasaba que a veces viendo un TikTok encontraba un fenómeno cultural. Claro. Y lo traía, como hablamos en la columna anterior de Tim Payne. Sí, y podemos encontrar toda una fenomenología, o sea, podemos ver fenómenos culturales a través de un reel de Instagram. Sí, de 30 segundos además, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pensando esto en lo ordinario y bueno, pensando que reivindicar lo femenino, y dije, bueno, que se llame La Ordinaria, pero en el sentido de que, bueno, de pensar a la cultura como algo Son los ordinario. micro detalles que le dan. Micro detalles y pensarlo como algo que está en todos lados, no simplemente cuando, por ejemplo, te vas de viaje, no sé, al interior, ponele, y ahí ves otra cultura diferente, es tipo, hay otra cultura, no, la cultura está rodeándonos en todos lados, en todo el tiempo. Es así, y creo que fue un buen nombre y que tiene toda una filosofía y una explicación detrás de esta columna. Y entonces, ¿con qué inauguramos este espacio? ¿Cuál es el primer tema que vamos a tratar? Bien, estoy en el marco, estoy haciendo como unos estudios, unas investigaciones sobre las trayectorias laborales de los técnicos en iluminación en el campo cultural uruguayo. Esto se enmarca, la estoy haciendo junto a María José Pierri, este trabajo, se enmarca en esta formación en gestión cultural, especialización que estamos haciendo, que la coordinadora es Rosario Radakovich, una querida docente de acá de la FIC. Y bueno, y esta materia que la está dando Paula Simonetti, que se llama Trabajo Artístico y Cultural, Debates, Experiencias Contemporáneas. Y es un lugar donde nos pensamos esto del trabajo en la cultura. Entonces tuvimos como que realizar una investigación y nosotras, y bueno, eran como varios equipos haciendo micro
investigaciones que después van a conjugar en una macro investigación que implicó hacer entrevistas cualitativas, investigando y preguntando sobre las trayectorias laborales, en nuestro caso, nuestro equipo con Majo, de los técnicos, y dentro de los técnicos hay un abanico gigante y elegimos lo de iluminación. Es como que uno tiene que ir como Va bajando, podando el árbol de la investigación. ¿Cómo lo eligieron? ¿Por qué iluminación? Porque nos pasó que teníamos como, también esto es una estrategia para los futuros investigadores, por donde tenés más contactos. Y nosotros nos pasaba que teníamos muchos más contactos con técnicos en iluminación que capaz que con técnicos que hacen los telones en la, no sé, en el Sodre. También teníamos como mucho más allegado y era un poco más amplio. El iluminador te trabaja en conciertos, en teatro, en ópera, o sea, trabajan... Por ejemplo, porque los telones podríamos decir que solo trabajan en ciertas obras de teatro o en algún ballet, pero el iluminador es como te trabaja en cualquier lado, también en una sala principal como en una sala under. Entonces teníamos como más diverso, mucho contacto y dijimos, bueno, vamos a entrevistar a estos técnicos en iluminación. Porque hay algo como muy, que a mí me parece como mágico y es un momento muy particular que cuando uno llega, está en una obra de teatro, en un recital, que están todas las luces de la sala apagadas, el escenario apagado. Que te das cuenta que va a empezar cuando se te apagan las luces, justamente. Claro. Se viene. Se apagan todas las luces, empieza ahí la tensión de tipo, uy, algo va a suceder y de repente aparece esa primera luz que uno dice, es mágico, pero en realidad de mágico no hay nada porque... Alguien decidió exactamente dónde tiene que estar esa luz, con qué intensidad, en qué momento, durante cuánto tiempo y con qué intención. Y eso quiere decir... lo está haciendo alguien, ¿no? Está haciendo alguien y del cual no sabemos su nombre. Porque hay algo que pasa también en lo que es el área técnica, son en pocos espacios en el que uno se conoce a todo el cuerpo técnico que hay. Uno va a una obra de teatro y sí, recibe una ficha técnica, valga la redundancia, que dice, bueno, vestuario tal persona, iluminación tal persona, pero sucede como en pocos ámbitos. Sucede, lo podemos ver en el teatro. Pero, por ejemplo, en un concierto, en un show, yo de cientos de conciertos que he ido, solo en uno de Florencia Núñez, en el Teatro Solís del año pasado, específicamente, ella al finalizar el concierto pasaron por las pantallas los créditos del recital. Ahí va. Y ella más se tomó un tiempo para decir, por favor, quédense a leer los créditos para ver toda la gente, porque a veces los shows de música terminan y aplaudimos, chau, y no sabes quién estuvo trabajando. Bueno, Abel Pintos, yo soy muy fan, pero en el 2022, en vez de pasar los créditos, literalmente salió todo el equipo a despedir el recital. Perfecto. Ahí fueron créditos en vivo y en directo. En vivo y en directo. Igual está bueno esto de poner el nombre también, a esas caras. Sí, obvio. ¿Por qué? Porque es algo que voy a adelantar más adelante, porque uno siempre asocia a los técnicos con cierto género. Es un espacio masculinizado y a veces está bueno leer un nombre de una mujer en una ficha técnica o ver en la cara de una mujer. Y además eso, ¿no? Nombre y apellido, ¿no? Exacto. Porque si está solo la inicial y el apellido, capaz que ahí ya asumimos de, bueno... Capaz técnico, es un hombre. Es un técnico. Claro. Y si está el nombre ahí, tal vez lo más personificas. Claro. Entonces, esta investigación de entrevistas armamos distintas categorías con Majo y una es principal, que creo que es algo muy importante, que estamos paradas desde una perspectiva sociológica, y es que uno cuando piensa en el mundo o quienes hacen cultura son los que están arriba del escenario, ¿no? Claro. El músico, la actriz, el cantante, el director, pero para el sociólogo Howard Becker, que él es alguien que ha pensado el arte desde la sociología, él dice que ninguna obra artística es resultado de una sola persona. Claro. Él, por ejemplo, habla de lo que denomina mundos del arte. Y ese mundo del arte son enormes redes de cooperación, donde participan artistas, sí, porque son los que están en escena, pero también hay iluminadores, sonidistas, escenógrafos, y bueno, él lo plasmea mucho con los créditos de las películas, que ves son larguísimas. No terminan más. Yo siempre me tomo el tiempo de después de la función de cine, quedarme a ver los créditos. Mis acompañantes siempre me putean porque es tipo, pero ¿qué me voy a quedar? Yo quiero ver hasta quién hizo dedicarle el tiempo. Ponle que no llegue a leerlos todos, la letra es muy chiquita, pero yo me quedé. Sí. Es que muchas veces muchas películas tienen escenas post créditos. También, es verdad, es muy importante. Siempre vale la pena quedarse para ver quién estuvo detrás y por la escena post créditos. Y por la escena por créditos. Es muy interesante, sí. Y bueno, y sin toda esa red es imposible que existiera el arte, ¿no? O sea, no importa importa la idea, pero también como la artesanía que hay que hace que funcione esa idea.
Después también nos enfrentamos en esta investigación con las tensiones entre lo técnico y lo creativo, porque muchas veces pensamos que el trabajo en técnico consiste solo en resolver órdenes o en algo que tiene que ver más con operar algo. Pero en realidad los entrevistados nos marcaban con esto de que hay decisiones estéticas detrás de estas soluciones técnicas. Estos técnicos resuelven problemas en tiempo real, tienen que dialogar con los directores, ir a los ensayos. Hay mucho trabajo no visible que es, van a los ensayos, ven toda la obra. Bueno, en este momento, capaz que su función es solamente durante un minuto continuar con una luz a una persona, pero tiene que estar todo el ensayo porque es un encadenamiento de escenas. Para que todo salga. Exacto. Y esto, imagina en escena, construye sentidos. Ellos nos hablaban, bueno, si el director quiere acá que esto se parezca a la noche, bueno, en el teatro se usa la luz azul para la noche. Y bueno, si ponemos en Amanecer es una luz roja que emerge. O sea, son todas que el director tiene una idea y hay que, bueno, con los recursos que tenemos, cómo hacerlo. Sí. Entonces es decir que también crean. Pero también pasó que algunos entrevistados decían, yo no trabajo nada artístico. Mi trabajo es ser técnico. Toco un par de botones. Toco un par de botones, pongo un par de luces, pero en realidad a medida que avanzaba la conversación se empezaron a dar cuenta de, en realidad cuando dialogo con el director estoy imaginando cómo resolver tal cosas y son decisiones creativas. Es una locura cómo algunos profesionales son ellos y ellas mismas quienes no lo reconocen. Exacto, también. Sí. Y eso es algo también para analizar desde la sociología, ¿no? De cómo se construye socialmente la función o el trabajo técnico, no tanto de la proyección simbólica que le dan las personas, sino las personas trabajadoras son también las que construyen ese sentido. Y defenderse. Yo soy un técnico creativo antes que un técnico. Y reconocerse, en primer Exacto. lugar. Y esto, este entrevistado terminaba diciendo, ¿no? Esto de pintar con la luz, ¿no? Encontró la onda de tratar de pintar y dibujar cosas con la luz arriba del escenario. Y me pareció como una imagen preciosa para darse cuenta de que cuando nos enfrentamos a este componente creativo en los trabajos técnicos. Lo pienso acá en la radio, seguramente quien está ahora en los controles, bueno, voy a poner esta música mientras ellas hablan para generar tal atmósfera. Hemos tenido momentos de efectos sonoros. Que mismo ni nosotras nos esperamos y de repente quedan muy bien. Queda muy bien y hay una creatividad detrás de eso. Y también otro de los entrevistados pensaba como que quiere reivindicar una formación de efectos especiales para el teatro, que no existe, que a veces lo terminan solucionando técnicos en sonido o en luces, de cigarros artificiales o de ciertos efectos tipo el humo, no sé qué, que no existen departamentos como tiene capaz que el cine de efectos especiales. Tiene que haber para el teatro también un departamento y él reivindica eso de efectos especiales. Bueno, esto podríamos decir como que la parte más linda del trabajo técnico, porque otra cosa que nos enfrentamos en las entrevistas fue que existe una idea bastante como ilusoria o instalada que trabajar en el arte o en la cultura es hacerlo por pasión, ¿no? Es porque a uno te gusta, vos sos técnico y estás horas en los ensayos y horas en las funciones porque a vos te gusta. Claro, y es todo, siempre lo disfrutás. Exacto, todo es por amor al arte, pero bueno, la pasión no paga las cuentas. Eso fue como parte de lo que desromantizaban los trabajadores de la cultura. Y esto también lo encontramos en una socióloga que es Rocío Guadarrama, que habló de dos caracteres comunes en los trabajos en el arte, que es la multiactividad y la intermitencia. Bueno, como son trabajos que empiezan y terminan, ¿no? Yo tengo una temporada de teatro, tengo tantas funciones. Sí, proyectos específicos. Esto que, bueno, tengo que conectar como muchas actividades. Bueno, salgo de una función, no sé, de lunes a miércoles y de jueves a viernes tengo otra, los fines de semana. Es como que los trabajadores del arte tienen que hacer como muchas conexiones y ensambles y todo un itinerario. Un itinerario, y son proyectos que tienen principio y fin, esto que no tienen continuidad. Entonces también cuando pensamos en, bueno, la pandemia fue un punto clave que salió de que muchos trabajadores de la cultura con la pandemia, al ser jornaleros o freelance o independientes, no había quien les cubriera un seguro de paro. Entonces fue como... Yo creo que la pandemia fue un punto de inflexión en muchas trayectorias laborales porque
o sea, plasmaron, ya se venía denunciando, ¿no? Una instabilidad y condiciones muy precarias en el mundo del trabajo, pero la pandemia es que como lo profundizó mucho más. Y demostró también eso, ¿no? De cómo está tan relacionado con cosas que nosotros dábamos por hecho. Dábamos por hecho ir al teatro, dábamos por hecho tener esos diferentes actividades culturales y proyectos culturales a los que íbamos, y de repente nosotros no podemos consumir esos productos culturales justamente, pero también hay gente que está sin trabajo por esta misma razón. Exacto. Y ahí es como que decís, todo esto venía detrás también de la obra que yo iba a ver los sábados. También hay que pensar que las instituciones culturales o los aparatos culturales que tiene el Estado, que muchos de los entrevistados hablaban como ganarse la lotería, entrar a estos trabajos, porque son los que podemos crear más estables, también tienen contratos jornaleros. O sea, también hay un propio Estado que no contrata fijamente a sus propios técnicos o artistas. Entonces, también esto de pensar, bueno, no solamente pasa en el mundo freelance o en el mundo independiente, en el teatro independiente, sino también pasa en las grandes instituciones como el Teatro Solís, el Sodre, grandes aparatos, instituciones culturales, que la mayoría de sus trabajadores son jornaleros. O sea, te llamo por si hay cierta función y son pocos los que están estables. Entonces también es para revisar las propias políticas públicas laborales del Es que separa todo, no es que separa solo una cosa. Si separa todo completamente, y no es porque vos estás en el Solís y vos en el Metro, no, se termina para todos. Exacto. Y bueno, también contaban mucho algunos de los entrevistados de que, por ejemplo, en esto de que asociaban el mundo, no sé, esto de trabajar en instituciones públicas culturales como su trabajo más estable. Tienen un trabajo, van de, no sé, de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Y, por ejemplo, obviamente generan días de licencia. Pero cuentan que en esos días de licencia, en vez de descansar, los utilizan para trabajar en otros proyectos artísticos. Claro. Me entra justo ahí. Entonces, es como esto de no solo el trabajo en la cultura implica una multiactividad y gestión del tiempo de cómo trabajar, sino también gestión del tiempo de descanso. O sea, en realidad son personas que no terminan teniendo licencia nunca, porque tampoco les da el sueldo que le dan esas instituciones culturales públicas para poder sobrevivir a fin de mes. Y ahí está la elección de proyectos, ¿no? Es como, no puedes tampoco decirle a un técnico, a una técnica, de repente, mira, te llegan estas propuestas, pero si las aceptás es porque querés, si las aceptás es porque vos manejaste que tenés el tiempo, o esto de te gusta porque lo haces por pasión. O darlo por hecho, justamente lo que vos decías hoy, que también que estás preparando un espectáculo y el jueves y viernes tenés otro, pero capaz que el jueves y viernes ese técnico quería descansar. Exacto. Y no, entonces se pone a analizar, no me da para fin de mes, bueno, te tomo el espectáculo el jueves y viernes también. Hay un sociólogo, Pierre-Michel Menger, que es un poco de lo que están planteando ustedes, que plantea cómo ciertas carreras artísticas suelen empezar con muchos trabajos en simultáneo, ¿no? Yo acepto todo porque hay bastante incertidumbre, tengo que comer, tengo que pagar, no sé qué. Pero pasa muchas veces que esa trayectoria se termina consolidando, y aparecen trabajos más estables, que él nos denomina como puntos fuertes, que los ayuda como a reorganizar su vida profesional. Claro. Alrededor de eso. Alrededor de ese trabajo estable. Él plantea, Menger plantea esto de que, bueno, es una estabilidad en el mundo laboral, pero también lo que nosotras descubrimos, que no está en el pensamiento de Menger, sino que lo descubrimos con las entrevistas, es que también esta estabilidad o este punto fuerte de una trayectoria laboral sólida cambia en la forma de elegir. Claro. O sea, los técnicos empiezan a elegir en qué proyecto trabajar y en qué no. Antes aceptaban cualquier proyecto y no les importaba que su nombre aparezca en una obra de tal, aunque no estuvieran muy de acuerdo con lo que pasaba, pero era trabajo. Y el mundo de la cultura tiene mucho eso también, ¿no? De cuando recién te estás insertando, como tenés que generar contactos, tenés como que ir, capaz no tenés incluso al ser más así de profesión, una formación académica, por ejemplo, para respaldar tu conocimiento. Entonces, y también está eso de vos no vas a vivir del arte. Está como ese prejuicio social de te vas a dedicar al arte, mirá que vas a pasar hambre. Pero después de que vos te vas haciendo una trayectoria larga y vas haciendo trabajos buenos, ya tu nombre empieza a ser un poco más selectivo para ciertos proyectos. Claro, hay también una lógica, perdón que te corté, del mundo del arte, es que vos tenés que ser vos representás tu último mejor trabajo. Obvio. Claro. Entonces,
hay también un afán de que nunca tu último trabajo es el mejor. Obvio. Entonces siempre vas a estar aceptando otros trabajos para que sean con soluciones creativas y técnicas mucho más complejas, y ahí entras en una bola de nieve que capaz que muchas veces eso no termina siendo tu mejor y aparece tu nombre cuando vos creías que iba a ser tu oportunidad del mejor trabajo. Claro. Y no, a veces puede ser algo que hiciste hace 10 años atrás, pero es muy difícil en el arte porque están siempre viendo cuál fue tu último trabajo. Claro. No importa cuál fue tu mejor. Entonces entra en esa bola de nieve de aceptar. Entonces estos entrevistados, cuando dicen que llega una estabilidad, dicen, bueno, pará, ya estoy en una estabilidad, Claro. ya tengo un renombre, bueno, ¿vale la pena aceptar cualquier proyecto? Claro. O sea, se hacen esa pregunta. Y pasa mucho con carnaval. Dicen que en carnaval es donde mejor se gana, donde mayores desafíos tienen creativamente, que están espectaculares, pero bueno, por salud mental en realidad no lo quieren hacer porque tienen mucho sacrificio. Por eso es algo muy interesante para analizar que grandes personajes de la cultura uruguaya todas han participado del carnaval. Pasaron por ahí. Sí, sí. eso se lo tiro a otro Sí. investigador que quiera investigar eso de por qué todos los artistas han pasado por el carnaval, porque parece que es un ámbito de trabajo muy fuerte, muy creativo, que está bueno, pero que hay que y muy tomarlo con... identitario también, ¿no? Capaz, Exacto. en esto de la cultura uruguaya, justamente, capaz está un poco esto de quiero estar en carnaval porque es una fiesta grande, es algo que se reconoce, es algo que capaz para uno como uruguayo, como uruguaya, significa también algo de estoy formando parte de esta fiesta cultural. Sí. Entonces tiene ese peso de toda como justamente la carga que tiene, pero tiene también como ese otro lado llamativo que tal vez adentrándote te das cuenta de, bueno, las otras cuestiones que tiene. Y hay más rapideces y es más cansado, mucho ¿no? más Si cansado. vos pensabas que tus vacaciones eran, imagínate estar todo un verano trabajando hasta tarde. Claro. Es Yo he estado, difícil. por ejemplo, tanto adelante del escenario como detrás. Y lo detrás bambalinas parece que es mucho más complicado de lo que se hace en todo el año para estar adelante del escenario. O sea, estás en el más mínimo detalle, cosa de que hay una persona específica para que vos le avises en cierto momento que tiene que tirar los papelitos. Ahí va. Por ejemplo, el tema de las luces conlleva un ensayo larguísimo, el reconocimiento del teatro, y para todo eso hay un montón de gente que yo, por lo menos antes de no estar tras bambalinas como utilera, por Ahí va. ejemplo, no lo notaba. Yo iba y bailaba y actuaba y para mí fantástico, los aplausos, bajaba y ya está. Sí. Pero lo que pasa atrás es totalmente Es bastante- una locura. Total. Y bueno, esta estabilidad o empezar a darte cuenta de estas nociones, bueno, da la posibilidad de cuestionar la lógica y reconocer que el deseo de crear no tiene que implicar el sacrificio permanente del bienestar. Esto Exacto, creo que es algo como una de las conclusiones que llegamos con las entrevistas de, bueno, todo bien con el amor al arte y que hay que comer, pero no hay que sacrificar el bienestar, porque eso también termina perjudicando a lo creativo Claro, en un Los futuro. resultados, claro. Sí, te voy a enganchar ya que trajiste esto de pensar en lo que están adelante del Dale. escenario, ¿no? Lo que mejor pasa son la gente que está arriba del escenario, que uno Sí. piensa, ay, debe estar re nervioso, debe estar pasando horrible, pero Imagínate lo que pasa imagínate que está atrás, que Es no una la- locura. Sí, Me que ha no- pasado de tener que correr por un escenario para el otro lado, para atrás, porque Exacto. cambiaba a 3 personas, de Sí. avisarle al que tira los papelitos. Es una locura, así que yo quiero que me cuentes qué Es tenés. una locura. Bueno, esta es la gran diferencia entre lo que pasa delante del escenario y detrás. Lo encontramos más en una relación con el género. ¿Qué pasó? Históricamente la iluminación y el sonido fueron considerados oficios masculinos principalmente. ¿Tá? Las entrevistadas mujeres principalmente contaban que ellas eran las responsables técnicas atrás del escenario, pero había si algún artista o alguien tenía alguna duda, ¿a quién buscaban? Al varón Claro. que estuvieran, sabiendo que ellas eran como las responsables técnicas del proyecto. Sí. Siempre era preguntarle, o sea, la pregunta era hacia algún ¿Con quién técnico. puedo hablar? Claro. ¿Con quién tengo que hablar? ¿Con quién puedo ¿Viste? hablar para Conmigo. plantearle? Y bueno, estoy acá, Estoy soy acá, yo. la jefa de iluminación. Y una de ellas transmitía como una imagen muy gráfica, era que tenía que meter la pechera, tipo todo el Claro. tiempo. Tenía que hacerse notar en su trabajo. Esto de tener que imponerse una corporalidad, ¿no? En su trabajo de tipo, estoy acá. Y eso que implica, ella hablaba de volverse masculina.
Sí, con la firmeza, con el tono con de la voz, firmeza, con- exacto. Y es una frase como muy dura porque muestra que esto de que las técnicas mujeres no son reconocidas, al menos que estén tipo con una fuerza o metiendo la pechera, y desgasta mucho porque las entrevistadas decían que estaban renunciando a su identidad y a su forma de ser. En sus casas y en sus otros trabajos eran de una forma y tenían que cambiar y ser otra cosa Y en el su impacto trabajo. creo que también está en esos momentos, se ve claramente en esto que vos comentás con las entrevistadas, pero creo que también a cualquiera de nosotras seguramente nos ha pasado en otros espacios que habitamos, de darte cuenta del cambio, tipo, hoy vine y capaz metí un poco más la pesada, o me paré un poco más derecha, o hablé un poco más firme, y hoy me hicieron más caso que ayer, Sí. por ejemplo. Entonces ahí es cuando empezás a adoptar ciertos modismos, ciertas actitudes, que decís, bueno, tengo que aplicar esto ahora para seguir Exacto. en este trabajo. Sí. Hay una investigadora argentina que la recomiendo mucho, que junto a otras investigadoras, que es María Noel Buloni, que ella estudia el detrás de escena en cine y en las artes escénicas, y ella plantea, bueno, que este espacio no es neutral. Todas estas concepciones que una tiene que transformarse es porque el espacio no es neutral y que es un territorio masculino. ¿tá? Ella lo afirma, es un hecho, es un espacio masculino, y porque allí se le atribuyen la fuerza física, la disponibilidad permanente, la autoridad técnica. ¿Quién tiene disponibilidad permanente? Los hombres, Sí. que es lo que planteaban muchas de las entrevistadas mujeres, decían, yo a veces no puedo estar siempre, por ejemplo, en los ensayos o algo, porque tengo que cuidar a mis hijos. Y no hay, por ejemplo, espacio de cuidados nocturnos. No hay un jardín de infantes De que noche. abra de Exacto. 7 de la tarde, que es cuando a veces empieza, ¿no? el trabajo previo a las funciones, hasta las 2 de la mañana que termina. Entonces esto de la disponibilidad permanente no la tenían siempre. Van al ensayo general, después a algunas funciones, porque realmente hay dificultad en que no hay espacio de cuidados en la noche. Y capaz que no tienen una red de que me puedan cuidar al chiquilín. Y además estamos hablando que estas personas trabajan de lunes a lunes también. Claro. Entonces, entonces son como espacios masculinos. Y en cambio en el escenario, Buloni habla que funciona el movimiento es inverso. Todos los cuerpos que están en escena en realidad son feminizados. ¿tá? Son cuerpos femeninos que empiezan a o colocarse en un lugar más del deseo, de mirarse, son como más románticos. Y el cuerpo de atrás es el masculino y el invisible, el fuerte, el que sube y baja los andamios, el que cuelga las luces. Entonces hay como se visualizan dos formas de cuerpo, uno en escena más femenino para ser mirado, para ser deseado. Y una de las entrevistadas, yo teniendo este pensamiento de la socióloga Buloni, es tipo, una de las entrevistadas decía, atrás sos perfectamente un tipo. Claro. O sea, Sí. atrás no importa, asumen que hay un tipo haciendo fuerza, arrastrando Y ahí es como, cosas. volviendo a esto que decíamos hoy temprano, ¿no? De justamente poner el nombre. Exacto. Poner el nombre. De esto de visualizar, no hay un tipo, allá no es perfectamente un tipo, hay una mujer. Y además la propia entrevistada decía, la mujer solo sirve si es mirada, porque ella también encontraba como grandes fricciones entre los que eran los artistas y los que eran los técnicos. Y entonces hay cuerpos que son visibles y objeto de contemplación, y otros en realidad que tienen que volverse invisibles, porque detrás de escena no te pueden ver detrás de Claro. escena, o sea, y además masculinos. Entonces, y algo que también trae Buloni es que las mujeres que ingresan a estos oficios masculinizados no solamente tienen que aprender una técnica, ¿no? Ser iluminadora, iluminar de tal forma, sino también tienen que aprender a disputar quién tiene el derecho a ocupar ese lugar. O sea, no es tipo, no alcanza solo con ir a trabajar. Encima tengo que disputar el espacio, meter la pechera, que me reconozcan. Entonces, nunca se va a trabajar tranquila. Exacto. Sí. Y bueno, como cierre, creo que investigar estas trayectorias laborales en los técnicos de iluminación en este caso, después ojalá pueda compartir las otras investigaciones de mis compañeros, es que nos enseñan algo mucho más amplio, que la cultura no es solamente lo que está arriba del escenario, sino empezar a mirar la cultura también de lo que pasa atrás, que no a quienes reciben los aplausos, sino los que hacen que esos aplausos sucedan. Y quizás es hora también de mirar la cultura no por lo que emociona, sino también por el trabajo que hace posible, porque a mí me parece muy importante que la cultura también es trabajo, y como todo trabajo merece reconocimiento, derechos y condiciones dignas.
Y eso justamente, ¿no? Como que lo que nos emociona, es posible que el espectáculo cargue esa emocionalidad porque hay diferentes elementos que hacen a la obra completa. Exacto. Y que los protagonistas no son eso. solo los que muestran la cara, sino que atrás hay muchísimo más de los que aparecen capaz que en el folletito que te entregan. Muy bien. Hermosa primera entrega de la columna en Gracias, ordinaria. gracias. Me encantó, ¿no? La verdad, dejó la hora. Altísimo. Ah, Tenemos que contar las sí, sí. anteriores igual, aunque no tenía título hay que contarlas sí, yo también. las contaría. Estuvo Bien. la de Tim Payne y la primera, ¿cuál fue? Y la primera, no me acuerdo, pero fue el año pasado, Ya fue- creo. sí, fue el sí, año sí, pasado, a fin de año. Creo que también algo de un fenómeno de las redes sociales. Tenemos que Sí, chequear. vayan a buscarla Sí. en un canal de Uniradio. Sí. ¿Con qué canción nos vamos al corte? Fue una que elegiste tú, Emily. Fue Ya no sé qué hacer conmigo, creo. Sí, que de le Cuarteto mandé de a Eva, Nos. porque pasaba que estas personas hicieron de todo. O sea, esto de trabajar en la cultura, además de trabajar en la cultura, hicieron 1000 cosas más para tener un sustento económico. Escuchamos Ya no sé qué hacer conmigo del Cuarteto de Nos y ya volvemos con el próximo bloque de Punto de Órbita. Muchas gracias. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí a Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador, y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando ya, no cambias más, y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Ya me ahogué en un vaso de agua, ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa, ya creí en los marcianos, ya fui ovolacto vegetariano sano, fui quieto y fui gitano, ya estuve tranqui, estuve hasta las manos, hice el curso de mitología, pero de mí los dioses se reían, orfebrería, la salve raspando y ritmología, aquí la estoy aplicando, ya probé, ya fumé, ya tomé, ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya asumí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí, y entre tanta falsedad muchas de mis mentiras ya son verdades, hice fácil adversidades y me compliqué las nimiedades, y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando ya, no cambias más, y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Ya me hice un lifting, me puse un piercing, fui a ver al Dream Team y no hubo feeling. Me tatué al Chen una nalga arriba de mami para que no se salga. Ya me reí, me importa un bledo de cosas y gente que ahora me da miedo. Ayuné por causas al pedo, ya me empaché con pollo despiedo. Ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo. Ya fui alcohólico y fui la peta, ya fui anónimo y ya hice dieta. Ya lancé piedras y escupitajos al lugar donde ahora trabajo. Y mi legajo cuenta destajo que me porte bien y que arme relajo. Y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando ya, no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando ya, no cambias más. Y yo
Ya volvemos con Punto de Órbita.